Zarzuela, que nos acompaña todos los lunes, abriendo un poco la ciencia que en ese mundo de la ciencia posiblemente se esconda muchas de las verdades del significado de la vida, ¿no? Y en fin, nosotros cada mañana de lunes con nuestro profesor de ciencia que nos acompaña para discurrir y para discernir sobre cantidad de asuntos y que siempre se envuelven muy apasionantes y muy misteriosos. Así que nos vamos a ir ya con este tiempo que, como digo, lo dedicamos a la ciencia. Sanlúcar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. ¿Qué tal, querido Adriano Zarzuela? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, pues te voy a dar una mala noticia, nada más que empezar y nada más que escucharte, que el sonido que nos llega no es el más adecuado. Así que el dispositivo algo está fallando, querido Adriano. A ver si podemos solucionar un poquito. A ver, ¿me oyes ahora? A ver. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Te sigo oyendo lejano. No ese sonido directo que en otras ocasiones tenemos con ese dispositivo a través de nuestros enlaces, querido Adriano. Así que además se escucha muy en la lejanía. Vale. No ese sonido directo que tiene. A ver cómo podemos. No sé qué puede ser. Tendría que ponerme a mirar más cosas, Antonio. Pues... ¿me oyes bien? No. A ver, te escucho bien. Lo que pasa es que hay algo que está variando en lo que es el sonido limpio que nos llega habitualmente, Adriano. Si quieres, te pongo en baja mientras que intentamos solucionarlo. Si quieres... ¿Me oyes ahora? A ver. ¿Ahora? ¿Ahora me oyes? Ahora te escucho un poco mejor, sí. A ver, le podemos dar a ese sonido que... ¿Qué tal, Antonio? Que nos podamos entender. Bueno, entendernos nos vamos a poder entender y escucharte te van a poder escuchar los oyentes. Sí te lo digo, Adriano, pero ya te lo digo, que no es el mismo sonido que... Y es raro encontrarte en ti ese sonido que habitualmente... Sí, que no tengo nada distinto a salvo que algún chico que ha estado por aquí me haya toqueteado algo. Pues cualquiera de esas cosas puede ocurrir. A nosotros también nos pasa. A ver, perdona un segundito, Antonio. Vale, yo te perdono. ¿Qué tal me oyes ahora? Bueno, te sigo escuchando de la misma manera. Da igual. Venga, vámonos. Lo lamento, hijo. Es una pena porque además el tema te invita a que estemos muy pendientes de lo que nos vayas a contar, Adriano. Sí, la no verdad más que el sí. título. No más que el título te invita a estar muy pendiente. Ahora que tiene mucho que ver con el principio y el final y que se ha hablado mucho del final de la vida, después de que se haya cumplido una semana y un día ya de la muerte del Papa Francisco y que hayáis hablado mucho de la vida, de la no vida, de la vida eterna, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver ¿Qué tal ahora, Antonio? En cuanto a ese principio de la vida, Adriano. Bien, ¿qué tal me oyes ahora? Maravilla, que algo has tocado. Sí, he cambiado de puerto USB. Claro. Sí. A nosotros nos pasa también en la cámara, incluso sin tocar nada. Estas cosas las tiene internet. Nos pasan cámara OBS, con lo cual me la tapa y tenemos que cambiar la configuración. Bueno, estaba yo comentándote, Adriano, en relación al tema, claro, que es verdad que son momentos muy en el asunto de la moralidad, muy en el asunto de la religión en estos días con la muerte del Papa, donde, bueno, en todos los medios, creyentes o no creyentes, seguimos escuchando aquello de la vida eterna, la resurrección, no sé, la vida, tal y como la vemos. Y
Y tú hoy nos traes un título muy sugestivo, que es el principio de un todo, no sé si el principio de la vida, en ese enorme misterio que muchas veces nos planteamos y que decimos, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? No sé, a ver con qué nos sorprendes hoy, Adriano. Pues sí, Antonio, como tú bien dices, esta explosión de vida, ¿no?, que hay aquí en la Tierra, ¿no?, de todo tipo, forma y manera. La verdad que es que el programa de hoy trata sobre lo que los seres humanos entendemos como el principio de la vida. Un tema realmente complejo y además muy difícil de abordar desde una perspectiva neutral. Quiero decirte que siempre, todo lo que vamos a tratar se hace siempre, y quiero que quede claro, desde el máximo respeto a todas las opiniones y creencias. Siempre eso que quede muy claro. Cada uno tiene sus opiniones personales y sus ideas, pero yo en mi caso, como divulgador, pues siempre lo hago desde el máximo respeto y siempre con la absoluta imparcialidad. Dicho esto, quiero también decir que para la realización de este programa he recogido información de diversas fuentes, por supuesto, muy solventes de Internet. También de mi bibliografía personal y, en especial, de una conferencia pronunciada por José Antonio Romero Paniagua en la Universidad de Mayores de Experiencia Recíproca de Madrid. Sin más, amigos y amigas, hay preguntas que forman parte del más profundo interés y de la más profunda curiosidad de los seres humanos. Preguntas como: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Voy a tratar de explicar desde el prisma de la ciencia cuál es nuestro origen y quiénes son nuestros antepasados más lejanos. A todos nos gusta saber quiénes fueron nuestros antepasados, es evidente, y a todos nos gusta tener fotos y recuerdos de ellos para saber de dónde venimos. Es fácil tener fotografías y recuerdos de un familiar nuestro de hace 50 años, pero es bastante más complicado tener fotos y recuerdos de un familiar de siglos pasados, y como mucho menos de hace 800 años, porque nuestras diferencias culturales y tecnológicas son ya evidentes. Poca gente sabrá quiénes fueron sus antepasados en la Edad Media, y ya casi imposible saberlo de la época romana o de la griega clásica. Pero ¿y si retrocedemos no 1000 años, ni 2000 años, sino 5 millones de años? ¿Quiénes eran nuestros antepasados hace 5 millones de años, justo cuando aparece nuestra línea evolutiva, nuestros primerísimos antepasados? Pues tenemos al Australopithecus, el primer ser vivo que se puede clasificar dentro de la línea evolutiva humana. Nuestro primer antepasado, poco más que un mono, poco más listo que un chimpancé, pero ahí está la base de todo lo que somos hoy en día. Pero, ¿y si retrocedemos más todavía? No solo 5 millones de años. ¿Y si retrocedemos 4.500 millones de años? Justo cuando nuestro planeta se acababa de formar. ¿Cómo surge la primera vida en la Tierra? ¿Cuál fue el primer ser vivo que apareció en nuestro planeta? Estas preguntas se las han hecho los científicos desde el inicio de la historia de la ciencia. Antiguamente, la respuesta a esta pregunta era la llamada teoría de la generación espontánea. Esta teoría se mantuvo vigente durante muchísimo tiempo, hasta hace relativamente poco. ¿Qué nos dice esta teoría? Pues explica el origen de la vida manifestando que los seres vivos aparecen de manera espontánea allí donde están o se dan las condiciones adecuadas. Es decir, que en cualquier sitio donde haya nutrientes y materias primas, la vida aparecerá automática y espontáneamente. Pero, ¿cómo probamos esta teoría? Pues simplemente dejamos un trozo de carne sin tocar a la intemperie. La carne no está viva, pero enseguida aparecen cientos de seres vivos distintos en ella y la carne se pudre.
Aparecen mohos, gusanos, larvas de insectos y más. Esto parece demostrar que esta teoría es cierta, pero algunos científicos se preguntaron, ¿y si esa vida ha venido de fuera de ese trozo de carne? Pues bien, metemos el trozo de carne en una caja de cartón o debajo de un lienzo y al cabo del tiempo sigue apareciendo vida en ella. Como vemos, es una teoría que parecía lógica, pero con el paso del tiempo otros científicos volvieron a cuestionarla. ¿Y si la vida estuviera ya dentro de esa carne que parece muerta? Si se desinfecta y esteriliza ese trozo de carne, aún así sigue apareciendo vida. Esta teoría, que es errónea, no fue refutada hasta prácticamente el siglo pasado. El científico que acabó de demostrar que era falsa fue una personalidad muy conocida, Louis Pasteur. Hoy en día, el Instituto Pasteur todavía es pionero en la investigación de la conservación de alimentos y la esterilización de sustancias. Pasteur demostró que esta teoría de la generación espontánea era incorrecta. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues desinfectó una cierta cantidad de materia orgánica, la esterilizó para matar cualquier ser vivo que estuviera dentro y la introdujo en un matraz de cristal doblando la boca de entrada. Ni siquiera lo tapó y allí no creció ningún tipo de vida. Esto demostraba que cuando un trozo de carne o cualquier otra comida se pudría, era porque llegaban de fuera bacterias, esporas de hongos o insectos que ponían sus huevos en el alimento y de ahí salía esa vida que parecía que se había generado espontáneamente de la nada. Por lo tanto, la teoría de la generación espontánea se demostró que era falsa y esto fue un problema porque no tenían ninguna otra teoría para sustituirla. Durante mucho tiempo no se supo dar una respuesta a este interrogante. La generación espontánea era la única teoría que había. Y no fue hasta los años 20 del siglo pasado que este tema se empezó a retomar de nuevo con las aportaciones de científicos como Alexander Oparin. Oparin postuló que para averiguar realmente este origen se deberían reproducir las mismas condiciones físico-químicas que tenía el planeta en su origen. Después de esto, un grupo de científicos jóvenes, entre los que se hallaba Stanley Miller, trató de reproducir estas mismas condiciones y ver si conseguían algún resultado. Miller fue el primero que lo consiguió. Para ello, construyó en su laboratorio una estructura a base de matraces y tubos de cristal, dentro de la cual reprodujo la atmósfera primitiva de la Tierra. Esta atmósfera estaba compuesta de vapor de agua, metano y dióxido de carbono, y no tenía ni una gota de oxígeno libre. Además, la energía que había en aquel momento en la Tierra era muy superior a la actual, ya que al no haber capa de ozono, la radiación era mucho más abundante. Esta energía la simuló con descargas eléctricas, así que Miller preparó su experimento, introdujo las sustancias químicas, le dio energía al sistema y esperó a ver los resultados. Al cabo de poco tiempo observó que el líquido de los matraces se había oscurecido, indicando reacciones químicas. Al analizarlo descubrió la presencia de moléculas orgánicas simples, aminoácidos, lípidos y otros. En resumen, las sustancias básicas de la vida. Con esto se demostró que las ideas de Oparin estaban bien dirigidas. Entonces estuvo claro que el origen de la vida surgió de la formación de estas pequeñas moléculas que de forma natural se agruparon para ser más estables y acabaron dando estructuras más complejas y finalmente los primeros seres vivos. Pero, amigos y amigas, ¿con esto tenemos contestada la pregunta sobre el principio o el origen de la vida? Pues realmente no. Esto es como encontrarse un día un montón de ladrillos en un solar
volver al día siguiente y ver en su lugar un palacio de 50 habitaciones totalmente decorado y con todas sus instalaciones en funcionamiento. Hay una gran distancia entre las biomoléculas simples, los ladrillos, y el palacio totalmente terminado, un ser vivo funcional. Incluso el ser vivo más simple y primitivo es mucho más complejo que el más complejo de los edificios creados por el ser humano. Por lo tanto, sabemos que el inicio de esta historia, sabemos el final, que serían los primeros seres vivos, pero nos falta todo el intermedio y nadie sabe la respuesta a esta incógnita todavía. Lo que sí sabemos es que los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra tenían que ser seres extremadamente simples. ¿Cuáles son los seres más simples que conocemos hoy en día? Pues obviamente las bacterias. Pero dentro de las bacterias hay algunas incluso más simples aún que las demás. Son las bacterias extremófilas. Son unos seres vivos adaptados a vivir en ambientes totalmente extremos, aguas termales a altas temperaturas, géiseres, volcanes submarinos, etc. Son mucho más simples que las bacterias comunes. Apenas tienen estructuras en su interior y además están perfectamente adaptadas a vivir en las mismas condiciones extremas que debió tener la Tierra en sus orígenes. No sabemos realmente si los primeros seres vivos fueron estas bacterias extremófilas o seres muy parecidos, pero tuvieron que ser muy similares a ellas. Por esta razón, hoy en día, los científicos investigan en las zonas extremas de la Tierra para buscar este tipo de bacterias y aprender más sobre el origen de la vida. La siguiente etapa en la evolución la constituyeron las bacterias modernas, mucho más sofisticadas que sus parientes en los extremófilos. Estas bacterias desarrollaron nuevos sistemas de supervivencia, nuevas formas de obtener energía, como por ejemplo la fotosíntesis, que permite extraer energía del sol. Con esta fuente de energía inagotable, este tipo de bacterias se extendieron rápidamente por el mundo y casi exterminaron a las bacterias más primitivas, que solo pudieron sobrevivir en los pocos sitios de la Tierra que mantuvieron un ambiente extremo y con ausencia de oxígeno. Además, estas bacterias comenzaron a transformar el planeta. Primeramente fueron llenando la atmósfera de oxígeno y así también empezaron a crear la capa de ozono que pararía la mayor parte de las radiaciones solares, bajando la cantidad de energía que llegaba al planeta. Comparar una bacteria moderna con sus parientes más primitivos es como comparar una bicicleta con un coche deportivo. Estas nuevas bacterias dominaron la Tierra durante miles de millones de años y hoy en día siguen siendo los seres vivos más abundantes del planeta. La Tierra es un planeta de bacterias, pero la evolución siguió avanzando y hace unos 1800 millones de años apareció un nuevo tipo de ser vivo en la Tierra, un descendiente de las bacterias, los primeros seres unicelulares. Los seres unicelulares tuvieron un gran éxito. Nunca han sido tan abundantes como las bacterias, pero también llenaron el planeta y con el paso del tiempo también ellos empezaron a evolucionar. Una colonia, el primer paso en esta evolución fue la aparición de colonias. Una colonia es un grupo de seres unicelulares que viven juntos para protegerse, pero que podrían vivir separados perfectamente. Hoy en día, muchos seres siguen formando colonias, como las algas del tipo Volvox. Está claro que estas colonias fueron el origen del siguiente paso en la evolución, que llevó hasta nosotros a los primeros seres pluricelulares. Un ser pluricelular es un organismo compuesto por millones de células que ya no son independientes y por tanto no pueden vivir solas. Además, estas células están especializadas, es decir, cada una tiene asignada una función especial y su estructura está diseñada para esta única función. Los primeros seres pluricelulares aparecen hace aproximadamente
600 millones de años. Hemos encontrado muy pocos yacimientos paleontológicos de esta época. El más importante de ellos es el yacimiento australiano de Ediacara. Entre los fósiles que se han descubierto allí hay muchos representantes que siguen existiendo en la actualidad, como medusas, esponjas, artrópodos primitivos y otros. Pero también otros seres que se acabaron extinguiendo y de los que apenas sabemos nada. En muy poco tiempo se formaron una gran diversidad de seres pluricelulares que aprovecharon la novedad para extenderse por el planeta. Pero poco a poco la evolución fue seleccionando entre los grupos que eran realmente competitivos y sobrevivirían a los que acabarían extinguiéndose. Nuestros antepasados directos eran, sin embargo, de otro grupo. Fueron pequeños animales en forma de gusano que sobrevivían enterrándose en el fondo marino o entre las rocas. Nuestra rama evolutiva viene de otro grupo de estos animales que fue capaz de desarrollar una estructura novedosa, una protección en el dorso que servía para cubrir su primitivo sistema nervioso. Esta protección llamada acabaría dando lugar a nuestra columna vertebral. Y a partir de ahí, el resto del esqueleto. Estos animales son los llamados vertebrados. Por lo tanto, nuestro primer antepasado vertebrado era un pequeño pez primitivo, apenas diferente de un gusano dotado de una especie de columna vertebral como protección. A partir de aquí, la evolución fue transformando a estos peces primitivos primero en peces cartilaginosos, como los tiburones, y después en peces óseos, de los cuales más tarde algunos abandonarían el mar, transformándose en anfibios terrestres. Estos anfibios evolucionaron hasta los reptiles, de los cuales surgieron los mamíferos, y ya hace 5 millones de años, de un grupo de esos mamíferos, los primates, acabó surgiendo el primero de los homínidos, nuestro antepasado directo, el Australopithecus, del que hemos comentado al principio. Somos, por lo tanto, simplemente los descendientes de unos pequeños gusanos marinos que consiguieron evolucionar y transformarse en lo que somos hoy día. Representamos a la primera y única especie de este planeta con la capacidad de razonar, elaborar y actuar, que ha sido capaz de fabricar tecnología para cambiar y mejorar nuestro entorno, y también la primera con la capacidad de destruirlo globalmente. Debemos entender la gran responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro planeta. Seamos humildes y recordemos nuestros orígenes. En fin, amigos y amigas, lo dejamos aquí y espero contar con vuestra atención la semana que viene con un tema que creo será de vuestro agrado. Bueno, Adriano, impresionante, quiero decir impresionante porque realmente en claro hay mucha disparidad de cuestiones y de historias y realmente, repito una vez más que es apasionante. Claro, es que hay gente que dice quiénes somos o cuál es nuestro origen, ¿no? No estamos hablando de engendrar una criatura, es decir, del nacimiento, de los primeros meses de vida de un ser humano. Es un todo. Estamos hablando de un todo, como tú estás comentando. Y bueno, es apasionante porque realmente todo lo que tú nos has comentado es tremendo. ¿Cómo vinimos? ¿Quiénes fueron los primeros? Esas células, en fin, no sé. Yo la verdad es que esto es un tema que seguramente pasarán millones de años y no terminaremos realmente de aclarar absolutamente nada. Siempre, como tú has dicho, desde el máximo de los respetos, no entrando en ninguna disparidad de creencias, pero hablamos de ciencia, hablamos de vida, hablamos de investigación. Siempre tiene que haber un principio para todo, ¿no? Así es, Antonio. Es un tema que a mí realmente me apasiona. Tanto me apasiona el origen de la vida como me apasiona el final de la vida. Tengamos eso presente, ¿no? Porque nacemos y morimos, como todo ser biológico en el planeta. Pero la muerte es una puerta, la muerte
qué es la muerte, ¿no? Quizás este tema, si te parece, pues también podríamos tratarlo. Así como podríamos tratar también el tema de siempre, el tema de la ciencia y la religión, que no supone atentar contra la creencia de nadie, ¿no? Por supuesto. Simplemente es hablar desde el prisma científico y desde el prisma religioso. Y no se trata de impugnar a nadie, ni de desacreditar a nadie. Simplemente de comentarlo con toda la humildad que nos da el poco conocimiento que tenemos, ¿no? Porque la verdad que sabemos bien poco. Y como siempre he dicho, ¿no? Cualquier pregunta que nos lleve a una respuesta, esa respuesta nos abre muchas más preguntas. Muchas más preguntas. Y al final no aclaramos grandes cosas, ¿no? Lo que sí que sabemos, lo sabemos seguro, hasta que llegue alguien que nos demuestre lo contrario. Entonces, como somos científicos o tenemos mentalidad empírica, pues tenemos que decir y reconocer que ese señor o esa señora tiene toda la razón del mundo. Perfecto. Es que ya digo que es apasionante todo este mundo y tiene que haber una verdad. Ahora, Darwin o tantos otros que tú has hecho referencia, o ¿dónde está? ¿Dónde está? Y además tú has mencionado, bueno, sabemos posiblemente el principio, pero el intermedio, porque es verdad que a mí, por ejemplo, uno de los datos que para mí siempre es apasionante es cómo somos capaces o cómo la evolución a través de ese contacto de un hombre y una mujer, de la creación de otro ser humano a través de... ¿Eso cómo fue? Porque eso tiene que haber un principio. No sé, no. Es muy apasionante toda esta película. Es decir, cómo de una pequeña célula se unen, hombre y mujer, y nace otro ser humano y otro hasta poblar. Y hasta, pero tiene que haber un principio. En fin, yo es que me pierdo y repito que es apasionante, es un gustazo hablar de estas cosas. Ya no te digo de vida después de la muerte, o como tú has dicho, de compaginar o complementar el tema de la religión, de esa creencia que ahora estamos en esa disparidad de situaciones, como ya hemos dicho, a raíz de la muerte del Papa. Pues se habla mucho, ¿no?, de este asunto relacionado con la vida eterna, con la resurrección, con las creencias, y ya no digo yo las experiencias que algunos han tenido, ¿no? Eso ya es otra historia. En fin, Adriano, pues si te parece, lo dejamos aquí. Aquellos que quieran, pues en YouTube o a través de nuestros podcasts, pueden volver a escucharte y discernir sobre todo lo que acabas de comentar. Pues muy bien, Antonio, muchas gracias a ti y a toda la audiencia por acogernos en este pequeño rincón de ciencia. Muy bien. Un abrazo, Adriano. Hasta la semana que viene. Igualmente, un abrazo. Adiós. Un abrazo. Sanlúcar Radio, emisora municipal de Sanlúcar. Bueno, pues ahí lo dejamos. Ahí dejamos a nuestro amigo Adriano Zarzuelas, que nos ha querido acompañar en este lunes, como es habitual, en este lunes de primavera, en este día de 28, y me quedo también con impresionante. Repito, es que es apasionante todo esto, y que particularmente hay los que han estudiado este mundo de la ciencia, pues posiblemente lo pueden razonar. Para muchos que somos unos neófitos en estas películas, es apasionante, y mientras más vemos, mientras más escuchamos, más nos sorprendemos. El origen de un todo, ¿no? El origen de cada uno, el origen de... En fin, que lo vamos a dejar aquí. En unos minutos continuamos en la 88.7 de la frecuencia modulada. Mensaje desde la Asociación Espina Bífida Sevilla. La colaboración